Bienvenidos al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat. Hemos preparado en esta visita un recorrido para que conozcáis los agentes y distintos servicios que pueden intervenir en una emergencia. Visitaremos la sala de atención de llamadas y la sala de emergencias, finalizando nuestro recorrido visitando las unidades móviles que se encuentran disponibles en este centro. Estamos en la sala de atención de llamadas del 112 Comunidad Valenciana. Desde aquí se gestionan y se atienden todas las llamadas que los ciudadanos, desde cualquier punto de la comunidad, realiza al teléfono único de emergencias. En esta sala de atención de llamadas, la importante y la misión principal es atender de forma rápida las llamadas de emergencia, obteniendo la información necesaria y pasando el aviso a aquellos servicios que deben intervenir o deben ser conocedores de la emergencia. ¿Emergencias Comunidad Valenciana? Sí, dígame qué ocurre. La sala de atención de llamadas de 112 Comunidad Valenciana, ubicada en el Centro de Coordinación de Emergencias, es el lugar donde se atienden y gestionan las llamadas efectuadas al teléfono único de emergencias 112, desde cualquier punto de la geografía de la Comunidad Valenciana. Para llevar a cabo esta misión, se cuenta con un equipo humano cualificado y profesional que desempeña sus funciones a través de un sólido soporte tecnológico. El Sistema de Gestión Integral de Emergencias y Comunicaciones de la Generalitat aporta una plataforma tecnológica común a todos los servicios públicos y organismos involucrados en la gestión de la emergencia, poniendo a su disposición una herramienta común en materia de comunicaciones, así como para la gestión y coordinación de emergencias, consiguiendo que la información esencial se transmita de forma rápida y en todas direcciones entre todos los servicios de urgencias. El personal de la sala de atención de llamadas se estructura en 3 perfiles profesionales. El operador de atención de llamadas que atiende y gestiona las llamadas realizadas al número de emergencias 112. Cuando se responde a una llamada, el sistema permite identificar el número de teléfono desde el que se realiza la llamada y su ubicación, información de apoyo para la determinación de la localización que no sustituye la necesidad de que la persona que alerte de la emergencia informe del lugar exacto donde ésta se produce. El operador obtiene del llamante, siguiendo los procedimientos y protocolos establecidos con los servicios de seguridad y emergencia, la información necesaria para proceder a la correcta localización, clasificación y gestión de los incidentes. El sistema va guiando al operador, en función de la naturaleza del incidente, de la información que debe obtener del llamante. Se trata de un proceso dinámico, ya que la información a recabar varía dependiendo de las respuestas que previamente se han obtenido. Una vez obtenida la información necesaria, el operador procede a dar aviso de acuerdo a los protocolos de atención establecidos a los organismos integrados en el 112 Comunidad Valenciana, que también disponen en sus instalaciones del Sistema de Gestión Integral de Emergencias y Comunicaciones. El coordinador de atención de llamadas supervisa las actividades que realizan los operadores de atención de llamadas, dando respuesta a cualquier duda sobre la operativa de 112 Comunidad Valenciana o el funcionamiento del sistema para la gestión de incidentes, y además realiza el aviso a los organismos que no están integrados en 112 Comunidad Valenciana. El supervisor es la máxima autoridad en la sala de atención de llamadas y su misión es asegurar el correcto funcionamiento de la misma, adoptando las decisiones operativas adecuadas para corregir cualquier posible desviación que pudiera plantearse. Por ejemplo, medidas extraordinarias ante un determinado tipo de aviso, un episodio meteorológico extraordinario, etc. Para la atención y gestión de las llamadas efectuadas al teléfono 112, el Centro de Coordinación Emergencias cuenta en sus instalaciones con la sala principal donde nos encontramos. Además, debido a la situación actual de pandemia y con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas de distancia de seguridad entre las personas que desempeñan su trabajo en este centro, se han realizado 2 salas adicionales que permiten mantener la misma estructura funcional. La sala de atención de llamadas dispone de un video wall que ofrece información actualizada del trabajo que se desarrolla y que complementa las herramientas con las que cuenta el supervisor para la detección y actuación ante cambios significativos
en el ritmo habitual de la sala. Alguna de la información que aparece en el video wall es la siguiente. En la parte superior derecha se muestra el número de llamadas recibidas y el tiempo de respuesta correspondiente a la hora en curso, el día y el mes vigente, entendiendo tiempo de respuesta como los segundos transcurridos desde que el llamante efectúa la llamada hasta que el operador la responde. Además, se contabilizan el número de llamadas recibidas desde que se inició el servicio 112 Comunitat Valenciana el 21 de junio de 1999, así como también las recibidas en el año vigente. En la parte inferior derecha se muestra de forma más visual a través de una gráfica el número de llamadas recibidas en cada una de las 24 horas, observándose con claridad que la entrada de llamadas está vinculada a la actividad y movilidad de las personas. En la parte central, además de la fecha del día y la hora, ofrece la siguiente información de las llamadas recibidas. Se muestra una relación de incidentes considerados relevantes, atendiendo al número de llamadas vinculadas a ese incidente que se han recibido, al número de servicios operativos avisados y a los recursos movilizados por estos. En 3 mapas de la Comunitat Valenciana se identifica la ubicación y el estado de las llamadas recibidas, así como el lugar donde se encuentran las emergencias atendidas. Esto permite detectar las zonas de mayor concentración de incidentes. La gráfica junto al mapa facilita información de la distribución de incidentes atendiendo a su tipología, observándose el alto porcentaje de incidentes de naturaleza sanitaria que se reciben con respecto al total. En la parte superior izquierda del video wall, el esquema de los puntos de trabajo de las distintas salas permite al supervisor conocer sus diferentes niveles de ocupación y, por lo tanto, le proporciona información global sobre la capacidad de atención del personal con el que cuenta. La sala de atención de llamadas atiende llamadas en los 2 idiomas oficiales de la Comunitat Valenciana, castellano y valenciano, así como en inglés, francés y alemán. Información al respecto se puede encontrar en la parte inferior izquierda del video wall, donde se muestra el número de puestos logados para atender las llamadas en cada uno de los idiomas. En cuanto a los organismos que están integrados en el servicio 112 Comunitat Valenciana y que por lo tanto también cuentan con el sistema de gestión integral de emergencias y comunicaciones en sus dependencias, el video wall también muestra el número de equipos conectados de cada uno de los servicios operativos, sanidad, bomberos, policía, etc. Así pues, el personal de la sala de atención de llamadas del servicio 112 Comunitat Valenciana es el encargado de atender y gestionar las llamadas de emergencia realizadas al teléfono 112 y, conforme a los procedimientos y protocolos establecidos, recabar la información necesaria para dar aviso inmediato a todos los servicios operativos competentes, funcional y territorialmente, de forma remota a través de nuestro sistema de gestión de emergencias y comunicaciones de la Generalitat o telefónicamente, según corresponda.